Bendiciones, bienvenidos una vez más a este canal en esta tercera sección de esta serie de vídeos acerca de recomendaciones de material para el estudio de las escrituras. Vamos a tratar esta vez acerca de las teologías. Es un ámbito extenso, pero no pienso alargarme mucho. Y también vamos a tocar el tema de los diccionarios. Así que sin más vamos a comenzar. Como bien sabemos, hay muchas corrientes teológicas distintas y tenemos, por ejemplo, la teología reformada, la teología pentecostal, la teología arminiana, la teología calvinista, la teología dispensacionalista, a las que habría que sumar un montón. Lógicamente, la teología que más nos atraerá es la que más guarde sintonía con nuestra confesión de fe, sea la reformada, la pentecostal o la dispensacional. Aún así, aunque la teología de otras corrientes distintas a la nuestra tengan diferencias importantes en algunos aspectos, no quiere decir que tengamos que desecharlas, ya que en otros aspectos tienen la misma teología que la nuestra y seguramente nos den más luz que la que nosotros tenemos con lo que estamos acostumbrados a leer o a estudiar que es afín a nuestra confesión de fe. No hay que desechar ninguna teología, salvo que sean falsas doctrinas, pero yo animo incluso a tomar en cuenta la teología católica, porque por ejemplo en el ámbito de cristología o de la doctrina de la Trinidad encontramos muchas obras con una envergadura muy grande y con unos contenidos muy profundos acerca de este tipo de teologías como la cristología o la doctrina de la Trinidad. Esto es así, o sea, se sabe que la teología católica es de lo mejor que se puede estudiar en estos ámbitos, ya que la profundidad que tiene la Iglesia Católica, después de tantos años estudiando estas doctrinas, no se puede comparar a la cristología de la teología pentecostal, por ejemplo, la teología pentecostal es relativamente nueva. Con esto quiero decir que hay que leer de todo, que no por pertenecer a otra corriente distinta, quiere decir que todo sea contrario a nuestro pensamiento teológico, sino que también descubriremos cosas en otras teologías que guardan relación con nuestra doctrina y que además nos aportarán mucha luz. Para empezar a estudiar teología, si no se está acostumbrado, lo que yo recomiendo, o por lo menos lo que yo hice, lo que recomiendo es empezar por leer introducciones a la teología, como puede ser la de Meyer Perlman, que para empezar yo creo que está bastante bien. Y tenemos más, como por ejemplo la teología de Pablo Hoff, o el libro de las 52 doctrinas fundamentales de Schaffer, que es un resumen muy resumido de la teología de Schaffer. Cada una de estas 52 doctrinas que se tratan en este libro pues tiene una extensión cada tema de, pues no sé, 4 páginas, 5 páginas, lo cual hace que sea, o incluso 10 páginas pueden ser, pero es un libro pequeño y se puede leer perfectamente si no se está acostumbrado a leer teología. También dignos de mencionar y de leer son la serie del curso de formación teológica evangélica de CLIE, desarrollada por Francisco Lacueva. Son libros pequeños, cada uno con su propio tema, con su propia área teológica. Tenemos un libro acerca de cristología, otro libro acerca de eclesiología, otro libro acerca de escatología y así sucesivamente. Son unos 10 o 12. Y estos libros nos sirven para tener una primera toma de contacto con la teología bíblica, para después poder estudiar títulos más densos. Y aún así, esta serie de teología de Francisco Lacueva, la verdad es que, aunque no es demasiado larga, pero sí que tiene mucho contenido, merece mucho la pena. Después de estos libros de introducción a la teología, lo que recomiendo es la teología sistemática de Schaffer, que aunque es radicalmente dispensacionalista, es una teología de obligada lectura. También está la teología de Berkov, digna de tener en cuenta.
Tenemos también una de las teologías más accesibles y a la vez más completas, como es la teología sistemática de Wayne Grudem. Otra teología a tener en cuenta es la de Charles Hodge, de corte reformado. Y de esta misma teología es la institución de Calvino, también clásico donde los haya. También tenemos la teología sistemática de Millard Erickson, también de editorial CLIE. La teología de George Ladd, también de editorial CLIE, que es otra teología muy recomendable. Y si eres pentecostal, como yo, tenemos la teología pentecostal de Stanley Horton y la teología de fundamentos de teología pentecostal de Duffield Guy. Por último, por mencionar una más, también tenemos la teología sistemática de John MacArthur. La menciono por ser un autor más que conocido dentro del mundo evangélico. No obstante, también existen muchos otros libros que tratan solamente de un aspecto de la teología, como puede ser el libro Eventos de Porvenir de Dwight Pentecost, el cual trata sobre escatología y que también es de obligada lectura para mi forma de ver. Aparte de la escatología, también toca temas muy importantes y básicos de la hermenéutica. Así, tenemos varios títulos individuales a tener en cuenta en cada ámbito de la teología bíblica. Esto en cuanto a teología, ya he dicho que no me iba a extender mucho. Ahora vamos a la parte de los diccionarios, que también es otro material muy a tener en cuenta. Son herramientas muy importantes para poder disponer de ellas a la hora de estudiar un pasaje de las Escrituras, o en este caso, si es un diccionario, para profundizar en algún concepto que en la Biblia no se desarrolle demasiado o se sobreentienda. Los diccionarios sirven para estudiar más profundamente conceptos que no se encuentran descritos en la Biblia. En el diccionario podemos ver descrito, por ejemplo, quiénes eran los principales partidos políticos judíos de la época de Jesús, que aparecen mencionados en la Biblia pero que no están explicados, porque en aquella época eran sobradamente conocidos, pero al haber pasado ya 2000 años, no es para nosotros demasiado familiar saber quiénes eran los fariseos, los saduceos, los celotes o los esenios, por ejemplo. En este diccionario, en los diccionarios bíblicos, se nos viene bien descrito quiénes eran cada una de estas personas, por ejemplo. En el diccionario se nos explican este tipo de cosas. Sirven para hacer una profundización en los conceptos que tienen que ver con la Biblia. Existen dos tipos principales de diccionarios. Unos son los diccionarios bíblicos y otros los diccionarios teológicos. El diccionario bíblico nos explica conceptos propios de la Biblia. Y el diccionario teológico desarrolla conceptos propios de la teología. Y ahí podemos ver cosas como en los diccionarios teológicos vamos a ver cosas que no se encuentran en los diccionarios bíblicos, como por ejemplo distintas corrientes teológicas, sectas, biografías de teólogos destacados de la historia, información sobre los concilios y otros conceptos teológicos. Ahora mismo el diccionario más completo del mercado es el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, editado por Alfonso Ropero y publicado por la editorial CLIE. Como podéis notar, aconsejo mucho títulos de la editorial CLIE, y eso es porque esta editorial, creo, para mí, es la que saca títulos más académicos en cuanto al estudio de las Escrituras. Es un gran diccionario, el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia que acabo de mencionar, es un gran diccionario bastante extenso y de precio elevado, pero que está más que justificado debido a la calidad del producto. Luego tenemos el conocido diccionario bíblico Village Quain, de editorial CLIE también, aunque bastante más accesible de precio que el otro, y el diccionario Nelson de editorial Caribe. Esto en cuanto a diccionarios bíblicos. En cuanto a diccionarios teológicos, tenemos el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco La Cueva, de editorial CLIE también, y alguno más que habrá por ahí, pero yo el que conozco y el que tengo en mi casa es este. Y sin más, hasta aquí la recomendación de herramientas o de material para el estudio bíblico en cuanto a teologías
y diccionarios. Aquí se acaba ya esta serie. Me faltaría solamente poner un ejemplo práctico, que no sé si lo pondré o no. Y ya está. Así que espero haber sido de ayuda y que Dios os bendiga mucho.